Cuando uno piensa en la Navidad, generalmente se recuerda de la infancia, las experiencias que uno ha tenido, familias, momentos, y seguramente son tan dispares, ¿no? Yo recuerdo siendo chico, un tío mío había traído de Brasil unos cohetes que cuando llegó la hora de las 12 abrieron la ventana y bueno, enfocó hacia arriba, hizo unas explosiones. Ya creo que te imaginarás cómo terminó todo. De repente algo falló, se quemó la mano, todos terminamos en el Instituto del Quemado. Bueno, algunos han tenido otro tipo de experiencias en medio de las fiestas, iniciar discusiones, viejos pleitos y terminar ahí, bueno, en una batalla campal, volando el matambre, la ensalada rusa, conflictos y problemas. Y quizás también guardemos algunos lindos recuerdos o en otros casos haberlo hecho en la soledad, quizás por situaciones que nos ha tocado vivir. Pero creo que necesitamos volver a enfocarnos más que nunca en el verdadero sentido. ¿Cuál es el sentido que tiene la Navidad? Y para eso, qué mejor ir a la Biblia. Y yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 1, versículo 23. Mateo capítulo 1, versículo 23. Dice: aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, que traducido es Dios con nosotros, Emmanuel. Es decir, acá la palabra de Dios nos dice que no fue una elección de José y de María el nombre que le tenían que poner al niño que nacía en Belén, sino que fue por revelación. El ángel les dijo: debe de llamarse Emmanuel. Y es interesante porque a veces los nombres se ponen generalmente por la moda. Por eso uno identifica que hay generaciones, personas con determinadas edades que tienen nombres similares. En el caso de algunos, Mónicas, Elizabeth, Graciela, Sebastián, y así va bajando la edad. En Jonathan, Ariel, y van cambiando hasta hoy en día. Hay nombres casi tan difíciles de poder pronunciarlos. Pero en el caso del ángel, le dijo el nombre va a ser Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Y esto es algo tremendo. Es que en esa personita que estaban haciendo, envuelta en pañales, Dios estaba dando un mensaje poderoso, y el mensaje era que el Dios de los cielos, el Creador, el Dios eterno, el que no tiene principio, el que no tiene fin, se hacía carne para habitar en medio nuestro y mostrarnos un camino e indicarnos una senda. Y bueno, esto me deja algunas reflexiones que quiero compartir con vos. La primera de ellas: ¿qué significa este Emmanuel? Es el Dios que acorta las distancias. Es el Dios que achica las distancias. El Dios creador de los cielos y la tierra. Este es el Dios del Antiguo Testamento. Es el Jehová. Es el que se revela en la cúspide de la montaña, donde Moisés subía para recibir la revelación. Y ahí, en medio de truenos, Dios le hablaba a Moisés y Moisés le hablaba al pueblo. Un Dios distante. Mucha gente estaba horrorizada por este Dios. Claro, cuando Moisés subía, el cielo se estremecía, la tierra temblaba. Y le decían: Moisés, subí vos. Es un Dios distante, es un Dios que está muy lejos, no está cerca. Pero ahora Emmanuel significa el Dios que va a cortar
las distancias. Jesús viene a presentarnos al Padre. Otra vez, Jesús viene a presentarnos al Padre. Miren este detalle. En todo el Antiguo Testamento, ustedes saben que la Biblia está dividida en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento son 27. En el Antiguo Testamento, en esos 39 libros, solo en 2 oportunidades, subrayalo, 2 oportunidades se lo menciona a Dios como Padre. Y luego entonces, ¿cómo se lo llama? Jehová, que es el que yo soy. Elohim es el creador, nombres hebreos. O el Shaddai es el Dios que sustenta. Pero siempre da la imagen de un Dios distante. Ahora, cuando llega Jesús, y su historia la tenemos en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús constantemente y de manera reiterada va a hablar del Padre. Si sumamos las veces que Jesús lo llama a Dios Padre en los 4 evangelios, vamos a ver que en 220 oportunidades Jesús lo llama a Dios Padre. Es decir, Él viene a cortar las distancias. El Dios que parecía lejos, ahora está cerca mío. Y esta es la idea de la Navidad. Si vos creías como me pasaba a mí, yo decía, yo creo que Dios existe. Pero si existe, estará tan lejos de mí, estará tan ocupado en sus problemas, atendiendo tantas necesidades. Pero cuando me hablaron de Jesús, cuando entendí la Navidad, cuando descubrí a Jesús, me di cuenta que Él vino a cortar las distancias. Él vino a ser un puente. Él vino a acercarnos al Padre. Él vino a bajar al Padre. ¿Vieron ustedes cómo la oración célebre comienza? Que la denominamos, y ya te vas a dar cuenta, el Padre Nuestro. Tal cual. Comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Y hay una maravillosa combinación. Por un lado, Jesús dice, es el Padre. Yo puedo ir a su regazo, a sus rodillas, abrazarlo, sentirme seguro, como cuando uno era chico y tenía un miedo a la noche y corría al brazo de los padres y se sentía seguro. Pero a la vez dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, que por un lado es el Padre cercano, que me llega, que me acerca, pero por el otro lado no pierde el poder. Él está cerca mío. Jesús vino a cortar las distancias. En segundo lugar, digamos, es el Dios que viene a involucrarse. Otra vez más, es el Dios que viene a involucrarse. Claro, ese Dios que vive en la eternidad, ese Dios que gobierna en los cielos, ahora se viste de carne y habita en medio de nosotros y de los hombres. Es ese Dios que se hace Jesús, se hace carne y ahora se cansa y ahora llora y ahora necesita alimentarse. Es ese Jesús que necesita dormir en una barca como lo pinta la historia del Evangelio. Es el Dios que se involucra. No es alguien que nos ve desde lejos. No es alguien que te envía un mail, un WhatsApp. No es alguien que te manda plata, un giro desde el extranjero. Es alguien que hace un viaje para estar al lado tuyo. Y en este involucramiento sucede algo fabuloso. Él nos comprende, conoce nuestros dolores
y nuestros pesares. Como pastor me toca escuchar a mucha gente con disímiles situaciones y necesidades. Cada mundo, cada persona, he comprobado que es un mundo. Historias distintas. Cuando creo haberlo escuchado todo, basta escuchar una nueva historia para volver a sorprenderme con el dolor, con el sufrimiento, con el pesar de tantas personas. Y lo que viene a hacer Jesús es a llegarse a nosotros, a sufrir, a pasar frío, a necesitar dormir, a llorar cuando Lázaro, su amigo, muere y está frente a la tumba, a necesitar dormir porque está cansado, a compadecerse por el dolor del que padece. Y es entonces que ese Dios se puede compadecer de nuestras debilidades. Como antes te decía, como pastor, escucho tantas historias y yo le digo, realmente voy a orar por usted. No puedo entender lo que le pasa, porque no puedo haber tenido la experiencia que usted tiene. Pero el Jesús al cual yo te invito que recurras y creas, Él sí sabe de tus dolores, Él sí sabe de tus lágrimas, Él sí sabe de tus padecimientos. Podemos correr seguros a sus brazos porque Él sabe de todo lo que nos está pasando y de todo lo que necesitamos. Es el Dios que se involucra. Un detalle que el pesebre destaca es que María lo envuelve en pañales, es decir, se viste en pañales. Y ustedes saben, hay momentos que los pañales tienen olor, hay que cambiarlos. Es el Dios que se identifica con nuestras necesidades, se hace uno más entre nosotros. Y es entonces que cuando yo oro a Él, me acerco a Él, Él puede entenderme, Él me puede comprender. Él sabe de mis sufrimientos, de mis pesares y de mis dolores. Solo Jesús puede comprender lo que me pasa. Solo Jesús puede entenderme. Miren, Hebreos 7:25 dice, viviendo eternamente para interceder. Claro, el autor de Hebreos está hablando de Jesús y uno se preguntará, ¿qué hace Jesús? Jesús vive para interceder. Es aquel que está a la diestra del Padre y porque te entiende y me entiende y sabe de mi dolor y de mi pesar, Él está frente al Padre para que vos y yo encontremos misericordia de nuestros dolores. Es el Dios que se involucra en lo que nos pasa. En tercer lugar, digamos que es el Dios que viene a abrirnos un nuevo camino. Una vez más, es el Dios que viene a abrirnos un nuevo camino. Es decir, cuando Jesús nace con un propósito. Él viene a morir. Él nació para morir. Recuerdo una canción que siempre me gustó tanto, que decía la cantante, Él nació para morir. Él vino a abrir un camino, es el camino de la salvación. Él vino a compadecerse, pero Él vino a llegar a la cruz para ocupar tu lugar y para ocupar mi lugar, para llevar tus pecados y llevar mis pecados, para perdonar mis pecados y abrir un camino para que yo me pueda acercar a Dios. En Mateo 27 hay algo muy interesante, que cuando Jesús muere hay terremotos y dice que los cielos se oscurecieron, dice el texto, y el velo del templo se rasgó. Esto está en Mateo capítulo 27. Claro, eso fue una señal.
el velo estaba dentro del templo. El velo era un gran cortinado que separaba lo que se denominaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santo nadie entraba. Eso estaba vedado. Ningún mortal podía entrar, solo el sumo sacerdote una vez al año. Pero presta atención, cuando Jesús muere, Mateo 27 dice que se va a rasgar ese gran telón y se va a rasgar desde arriba hacia abajo. Lo que nos da la idea es que no fue la fuerza de un hombre que lo rasgó de abajo hacia arriba, sino que fue la muerte de Jesús, que rasgó ese velo para poder entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Y este es el mensaje de la Navidad, que vos con tu oración, sin necesidad de intermediarios, ahí donde estás, en tu casa, en tu trabajo, en un hospital, privado de la libertad, cuando haces una oración, Jesús escucha tu oración y escucha tu clamor. Es que se abrió un camino, es que el velo fue roto. Jesús abrió un camino. Recuerdo hace muchos años atrás, un amigo mío, misionero, tuvo la oportunidad de viajar a Bután. Bután es un país que está a la base, a la ladera del Himalaya, la montaña más alta del mundo. Y él logró hacer algunas escaladas, y es en el lugar donde se encuentran los lamas, los budas, donde la gente con mucho esfuerzo llega a esos lugares para tocar al Buda y meditar. Y saben ustedes, él me decía: Osvaldo, qué decepción, porque mucha gente tocaba al Buda, pero el Buda no los podía tocar a ellos. Y cuando él me decía esto, yo decía: qué maravilloso es Jesús, porque Él murió en la cruz para abrir un camino y para que vos transites el camino de la fe y lo toques a Jesús y Jesús te toque a vos. Y en ese toque recibas sanidad, y en ese toque recibas bendición, y en ese toque recibas salud del cielo, recibas liberación de toda mente perturbada. Hay mentes que están perturbadas y me están escuchando en este momento, mas en este mismo momento Jesús te toca y te libera de toda atadura en la mente. Sé libre en el nombre de Jesús. El que busca un ídolo, toca al ídolo, pero el ídolo no lo puede tocar a él. Pero queridos amigos y hermanos, cuando tocas a Jesús, Jesús te puede tocar a vos y hacer un gran milagro. Recordad lo que decíamos: Emmanuel es Dios con nosotros. Quiero que podamos tener un momento de oración. Quiero que podamos acortar las distancias, experimentar a Jesús, sentir el toque, sentir la sanidad, sentir la liberación. Muchos de ustedes por primera vez en la vida van a estar haciendo una oración, van a estar celebrando Navidad. Hacé de esta Navidad tu encuentro con Jesús. Cierra tus ojos, ora conmigo. Padre, yo te pido por mis amigos y pido por aquellos que están celebrando una primer Navidad. Pido que esta Navidad sea distinta, que ellos te puedan conocer, que te puedan descubrir, que puedan entender que tú eres Dios con nosotros. Emmanuel es el que acerca las distancias, porque por momentos sentíamos que estabas tan lejos, tan distantes, que no podíamos alcanzarte nunca, pero acortaste las distancias, dejaste el cielo para llegar donde yo estoy y abrazarme y darme tu amor y llenar mi corazón con fe y con esperanza. Cuánto bien me hace sentir que estás a mi lado, Jesús.
Nunca ninguna experiencia en esta vida me ha permitido vivir lo que he experimentado al conocerte. Señor, te pido a aquellos que por primera vez están escuchando este mensaje, que se encuentren contigo, que reciban la paz, que experimenten el toque del Espíritu Santo. Señor, que puedan tocarte y que vos les toques a ellos. Pido por los que están atribulados en la mente. Pido por aquellos que se sienten oprimidos en el pecho con una profunda angustia. Pido por los que no tienen esperanza, que reciban a Jesús y con Jesús reciban la esperanza. Pido por los que piden por su familia, porque han estado distantes, lejos, peleados de su familia. Pido que esta Navidad sea una oportunidad de encuentro, sea la oportunidad para encontrarse los padres con los hijos y los hijos con los padres. Señor, que cada hogar experimente tu paz. Ordeno que los espíritus de angustia, espíritus de tristeza se vayan, espíritus de opresión en las casas, allí en los hogares donde hay una profunda angustia. Yo ordeno que el espíritu de angustia se vaya de los hogares. Pido que el espíritu de opresión se vaya de los hogares. Pido que donde hay discusión haya paz. Pido sanidad donde hay enfermos. Pido por los que están enfermos y comparten conmigo esta Navidad. Pido un milagro. Pido que el cáncer sea sano, que la leucemia sea sana. Pido que los tumores sean sanos. Aquellos quistes en las mamas sean sanos. Pido que puedas rectificar las columnas enfermas. Yo siento que esta es una hora de milagros. Por la fe recibí tu milagro. Sé sano. Pido por los que piden por familiares que están en otra provincia, en otra nación, están lejos. Pido que les toques. Pido por los que se sentían solos, mas ahora han descubierto que tú eres el Dios que se involucra, se allega, acorta las distancias, nos abraza, nos cobija, nos recibe. Señor, yo pido por ellos y pido que esta sea una nueva Navidad, la mejor Navidad de toda su historia. Lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.